Gracias, director, muy amable. El doctor Kevin Batesti con nosotros. Gracias por estar acá, doctor, muy amable. ¿Cómo andás? Gracias a vos por la invitación, Alejandro. La verdad que un placer estar acá otra vez. Bueno, doctor, le consulto. Inició el proceso de cierre de yacimientos en Caimancito. La noticia se conoció a través de un parte que emitió el gobierno este último fin de semana. No hay mayores detalles sobre esto. ¿Cómo sigue la historia ahora? Y ambientalmente el parque va a seguir igual, ¿sí? Porque acá hay que tener en cuenta, hay que dividir dos aspectos. Lo que hace a la política provincial en materia de producción y principalmente lo que es la generación de energía, porque el hidrocarburo está para eso, para generar energía, y eso corresponde a la Dirección de Minería e Hidrocarburos de la provincia. Y por otro lado, lo que es la política ambiental, que corresponde al Ministerio de Ambiente, que tiene un impacto concreto en la política productiva, porque sabemos que la actividad petrolera tiene uno de los riesgos muy importantes de derrame y de contaminación de los pozos petroleros hacia subsuelo, suelo, aguas, napas y toda la biodiversidad, que en este caso inclusive el condimento especial es que estamos en una zona de reserva, porque es un parque nacional que obviamente está destinado, o la creación de este parque, la finalidad es conservar la biodiversidad, conservar las especies de la flora y la fauna autóctona, con lo cual hay una importancia en todo esto, pero hay que ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho, lo que se va a hacer en materia ambiental para empezar a remediar este parque, sobre todo las zonas que han sido altamente contaminadas por los derrames de hidrocarburos. Ahora, digamos, la remediación viene a posteriori del cierre. ¿Es así el proceso? Sí y no. Ajá. A ver, ¿qué es lo que hay que entender acá? Si nos retrotraemos a 3 años y medio, casi 4 años atrás, en diciembre del 2015 se sanciona una ley que es la 5889, por la cual se hace cesar definitivamente la actividad hidrocarburífera en el Parque Nacional de Cailegua, ¿sí? Con lo cual toda norma, decreto, contrato queda sin efecto. Se faculta al Ministerio de Ambiente y a las autoridades de aplicaciones en materia hidrocarburífera para empezar todas las actuaciones que tiendan a hacer cesar esto, ¿sí? Y al mismo tiempo se faculta al propio Poder Ejecutivo para iniciar las acciones legales, porque acá hay alguien que es responsable de este daño ambiental, ¿sí? Y hay que retrotraerse mucho tiempo más, ya en la década del 60, con la aparición de YPF Sociedad del Estado, ¿sí? ¿Se acuerda cuando varios programas atrás yo le había dicho que estos casos ambientales tienden a ser muy complejos? Sí. Bueno, acá tenemos a YPF Sociedad del Estado, que vino en la década del 60, el Parque Nacional se crea en la década del 70, ya con la llegada del menemismo en los 90, YPF Sociedad del Estado pasa a ser una sociedad anónima, pasa a capitales privados, Sí. y de ahí YPF deja de operar y cede, ¿sí?, esta actividad en manos de otras empresas. Durante todos los 90 y 2000 viene una serie de empresas, una unión transitoria de empresas entre NECOM S.A. y Petróleos Sudamericanos, después vino Pluspetrol, llegó JHP y posteriormente, hasta hace muy poquito tiempo, estaba PetroAP. Las últimas dos empresas chinas. Chinas. Exactamente. Entonces Sí. acá lo que hay que ver es, primero, ambientalmente hablando, ¿cómo queda hoy por hoy cuando se habla del cierre de actividades? Cierre que empezó hace 4 años atrás, pero que nada se sabe qué fue lo que se hizo en estos 4 años de trabajo y 4 años de gestión. Con lo cual, habría sido una promesa de campaña muy importante y una actividad bandera del Ministerio de Ambiente en estos años, pero poco y nada se sabe. Con lo cual es, primero, antes de hablar de cierre, ¿se ha hecho alguna auditoría ambiental, alguna evaluación ambiental sobre estos yacimientos, sobre la contaminación que se ha generado antes de hablar de cierre? ¿Qué se ha hecho en estos 4 años? Me parece que hay una incógnita ahí, que es lo que hoy por hoy el Ministerio de Ambiente tiene y debe como organismo del Estado, y en su obligación de publicar los actos de gobierno, publicitar esto, informar a la sociedad qué es lo que se ha hecho en estos 4 años, tendiente a esta evaluación que va a determinar cuál es el nivel de contaminación. Ahora, hagamos un ejercicio de imaginación, doctor. Sí. ¿Qué debería haber hecho la ministra Sigarán durante estos 4 años? Primero y principal, iniciar un procedimiento de auditoría ambiental. Sí. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Parque Nacional de Cailegua
sobre todo en estas zonas donde están los pozos petroleros, ha sufrido pérdidas, rupturas y ha sufrido contaminación. Ahora, ¿cuánto se ha contaminado? ¿Qué es lo que está contaminado? Suelo, subsuelo, aguas superficiales, napas. ¿Hasta dónde se extiende el hidrocarburo? Porque el hidrocarburo no deja de ser líquido, con lo cual el hidrocarburo decanta y después por acción propia de lo que es el líquido va fluyendo. ¿Hasta dónde se extiende el hidrocarburo? ¿Sí? Este es un tema primordial, las auditorías ambientales, la evaluación ambiental, las distintas fases para poder determinar esto, porque a posteriori se tiene que remediar esto, y para poder remediar tenemos que saber bien ante qué situaciones, cuál es nuestra situación de base, dónde estamos parados, para poder saber a dónde vamos a ir, ¿sí? ¿Cuál va a ser el camino a tomar? Bueno, esto va a venir en base a las auditorías ambientales o a la evaluación ambiental que se haga. Ahora, por lo que sabemos, digamos, hay pocos elementos sobre si supuestamente se hizo algo o no, digamos. Exactamente, por lo menos no lo han comunicado no con está publicado. Exactamente, con esta transparencia que caracteriza a la gestión, con lo cual ya después de estos 4 años y a 4 o 5 meses de finalizar el primer mandato, creo que esto debería ya se debería poner las cartas sobre la mesa y explicar dónde estamos parados en materia ambiental en lo que hace el conflicto del Parque Nacional de Carileo. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Es un problema complejo para la provincia porque interviene el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Minería de Nación, a través de la Administración de Parques Nacionales, tenemos al Poder Ejecutivo Provincial a través de GEMSE, a través de la Dirección de Minería e Hidrocarburos, el Ministerio de Ambiente, el municipio de Yuto. ¿Sí? Entonces, hay muchos actores involucrados. Muchos actores involucrados y todavía muy pocas respuestas. Muy pocas respuestas a 4 años de la ley 5889 que venía a hacer cesar definitivamente la explotación hidrocarburífera. ¿Sí? Ahora, en el interín de esto hay otros condimentos que empiezan a caer. La Corte Suprema de Justicia de Nación, en febrero del año pasado, hace lugar a un amparo ambiental que solicitan unos vecinos de acá de San Salvador de Jujuy y de Lozano, mediante el cual se le pide informe al gobierno provincial, al gobierno nacional, a la Administración de Parques Nacionales, a la Comisión del Río Bermejo, que también tiene competencia en todo esto porque el daño ambiental llega hasta la provincia de Salta, ¿sí? Al Ministerio de Ambiente, a Minería y Hidrocarburos, para que informe qué es lo que se ha hecho en materia ambiental en este tiempo. Sobre todo después de la sanción de la ley 5889, porque a través de esta sanción viene un decreto reglamentario, que es el 683 del 2016, en el cual se crea una comisión ad hoc. ¿Para qué? Para que empiece a realizar informes técnicos e informe al gobierno provincial de cuál es la situación de base en materia ambiental. Pero esto no se supo más nada después de esto. En estos años se hizo por ahí alguna actividad de mitigación, que es una actividad meramente paliativa, pero no se ha iniciado ningún proceso de remediación. Previo a ese proceso de remediación tiene que venir la evaluación ambiental, las auditorías. ¿Por qué? Porque para saber qué es lo que vamos a remediar, tenemos que cuantificar, determinar cuáles van a ser los costos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta acá que tenemos un parque nacional, que es una reserva de mucha flora y fauna y de biodiversidad, y las tareas de remediación no son sencillas, con lo cual hay que incorporar mucha maquinaria, un campamento, y todo esto tiene que ingresar por algún lado. Imagínense que para ingresar maquinaria pesada hay que romper el parque. Entonces, entramos aquí a evaluar también los costos económicos y los no económicos, y para ver también cuánto es lo que se va a poder remediar, porque la remediación por ahí uno la entiende como algo que es volver al estado anterior de la situación de contaminación. Nunca es así. Y a veces es muy difícil, sobre todo con las contaminaciones en materia de hidrocarburos. Y el nivel de contaminación que viene arrastrando esta situación desde hace ya más de 20, casi 30 años. Entonces es una situación compleja de la cual todavía no se ha dado mucha información y el gobierno debe de empezar a poner las cartas sobre la mesa sobre qué es lo que se ha hecho respecto a esta remediación y cuáles son las tareas. Ahora, pensemos también en estos últimos años. Sí. ¿Quién debe costear esta remediación ambiental?
Es la provincia, es el gobierno nacional, es el generador del daño ambiental, en este caso, YPF Sociedad del Estado, YPF Residual, YPF Sociedad Anónima, claro, las empresas continuadoras. claro. ¿Qué papel le juega GEMSE en estas actividades? Porque es una empresa que viene a trabajar de manera colaborativa, pero de manera obligatoria, con las empresas petroleras que han estado. Con lo cual, el Estado tiene alguna responsabilidad en esto, piensa desprenderse de esto demandando a estas empresas. Es una situación compleja en la cual todavía no se ve, por lo menos en el corto plazo, algún principio de solución, pero sí esto ya se encuentra judicializado en la Corte Suprema de Nación, con lo cual... no hay ninguna respuesta de la Corte todavía, ¿no? Todavía no, por lo menos no me he enterado, y el acceso a estos expedientes no suele ser público, con lo cual habrá que seguir esperando hasta una nueva resolución. Pero ya está hecho el pedido de informe. Ahora habrá que esperar a ver qué dice la Corte. Ahora, dejemos de lado la cuestión judicial. Supongamos que la provincia se haga cargo de esto, ¿sí? Que sea la propia provincia de Jujuy la que vaya a costear esta remediación. Bueno, para empezar a hacer esto, tenemos que haber pasado por una evaluación previa. Y eso de lo que hoy nos está hablando. Yo no he visto a funcionarios del Ministerio de Ambiente o funcionarios de Minería y Hidrocarburos o los funcionarios de GEMSE decir, bueno, ¿cuál es el estado de situación ambiental? ¿Hasta dónde se extiende el daño ambiental? ¿Cuál es el tipo de contaminación? ¿Sí? Y esto es fundamental para dar un segundo paso. Empezar a ver qué tipos de tareas son las que se van a realizar para empezar a remediar. Acá se va a venir a excavar y a sacar el suelo, a remover el suelo, o se va a hacer algún tipo de descontaminación en el lugar. ¿Cuánto habrá que romper? ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? ¿Cuánto va a costar? Hay que tener en cuenta que esto son valores en dólares, con lo cual tenemos un panorama de elecciones que no sabemos si el dólar a fin de año lo tenemos arriba de 60 o 70 pesos. Claro. A una semana de las PASO, sabemos que es una especie de encuesta electoral, en donde el 11 de agosto vota la gente y el 12 de agosto votan los mercados, porque es una antesala para que los mercados tomen decisiones. Ahora, ¿los recursos, doctor, deberían salir del Ministerio de Ambiente o no? Ese es el tema, los recursos debieran salir de aquel que es el responsable de la generación del daño. ¿O de GEMSE o de...? Y deberíamos empezar a ver mucho tiempo atrás. ¿Cuál es el tema? Estamos en condiciones de demandar a estas empresas. Si usted dice, la provincia se hace cargo, tiene que poner plata a la provincia. Exactamente. Después si hay un juicio o no hay un juicio es otro tema. Pero en lo inmediato tiene que disponer de los recursos de la provincia. Tal cual. ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión de una contaminación muy severa en la cual hay que empezar a dar respuesta, ya en materia ambiental hay que empezar a dar respuesta. Entiendo. Urgentemente. Ahora, ¿queremos que la provincia se haga cargo? Bueno, será la propia provincia la que tenga que disponer de estos fondos para empezar a trabajar. Y si queremos que la remediación la costeen las empresas anteriores, me parece que habrá que iniciar acciones legales, ¿sí? Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que hoy por hoy se habla del cierre definitivo. ¿Qué empezó entonces el 17 de diciembre de 2015 con la sanción de la ley 5889? ¿Qué fue lo que se hizo en estos 4 años de gestión? Tanto desde el Ministerio de Ambiente como cabeza de la política pública ambiental de Jujuy, y qué es lo que se ha hecho desde Minería y Hidrocarburos. Al menos una incógnita, porque usted dice que no hay información publicada sobre el tema. Exactamente, y si la han manejado con un secretismo muy importante, porque a la fecha no puede ser que no se acceda. ¿Sí? Entonces me parece que hay una obligación de parte del Estado provincial, principalmente del Ministerio de Ambiente, de empezar a proveer a la ciudadanía de esta información, porque es información pública ambiental y tiene que ser de fácil acceso para toda la ciudadanía. Es una ley de presupuestos mínimos de la Nación que le impone, ¿sí?, al Estado a facilitar el acceso a este tipo de información, ¿sí?, con lo cual, una vez solicitada la información, no deberían haber peros para poner a disposición la misma. Ahora, ¿qué más se ha hecho en estos 4 años de gestión? ¿Sí?
hacia dónde se ha volcado la política pública ambiental a los efectos de iniciar las tareas de remediación. Porque tenemos 4 años, o sea, no han pasado 6 meses. Entiendo. Es un tiempo importante, con lo cual, si bien la remediación no se logra un día para el otro y por lo general suelen tardar varios años, pero esto ya tendríamos que haber tenido un horizonte de trabajo por lo menos a mediados del año 2016. En los primeros meses, bueno, hasta que uno se va acostumbrando a la gestión, pero después de mediados del 2016 hasta la fecha, ¿qué más se ha hecho? Doctor, gracias por venir. Gracias a vos. Ha sido muy amable, lo invito para el próximo miércoles, hoy no nos alcanzó el tiempo, y vamos a hablar del tema Girsu. Así que lo voy a invitar para el próximo miércoles para que me cuente las novedades que hay en este sentido. Vamos a estar participando. Bueno, gracias doctor por venir. Gracias por la invitación. Gracias, muy amable. El doctor Kevin Ballesti con nosotros. Chao.